Darlings es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de drama, protagonizada por Alia Bhatt como Badru y Vijay Varma como Hamsa. Comencemos. Empezamos viendo a una chica llamada Badru, quien llega a un lugar a un encuentro con su novio, el cual llega mucho tiempo después, por lo que Badru se enfada. Pero el hombre llamado Hamsa le dice que consiguió un trabajo de gobierno y por eso demoró, y que ahora se podrán casar, por lo que Badru se alegra mucho y se abrazan. Pasan 3 años, vemos que la pareja ya está casada y viven juntos en un pequeño apartamento, todo parece normal. Mientras cenan, de repente salen piedras en el arroz a Hamsa, y esto lo hace enfadar demasiado, por lo que termina golpeando a Badru. A la mañana siguiente, Badru prepara el desayuno y Hamsa le dice que lo olvide, que todas las parejas tienen problemas. También le dice que le pida lo que quiera, y él lo hará. Por lo que Badru le pide que entonces vaya a la reunión de la constructora, que quiere hacer el proyecto de complejo de apartamentos en ese lugar, y él ha sido el único vecino que no ha dado la aprobación, por lo que Hamsa acepta. Esta promesa basta para que Badru lo perdone. En el trabajo, Hamsa tiene que limpiar el baño común de la oficina, y esto lo hace sentir menos. Más tarde vemos a Badru arreglándose para ir a la casa de su madre llamada Sham. Allí también hay un muchacho, de nombre Sulfi, que vende electrodomésticos de segunda mano y al parecer les tiene cariño, pues siempre les termina dando los electrodomésticos muy baratos. Sham se da cuenta del cuello lastimado de su hija y le dice que deje al cretino y vaya a vivir con ella, pero Badru dice que ya le pidió perdón y le prometió ir a la reunión de la constructora. Su madre se siente mal al verla así, pues han sido 3 años de maltrato, ya que Hamsa es alcohólico también y no se controla. Luego Badru tiene una idea y compra unas pastillas para dejar de tomar alcohol en la droguería cercana. Les dice a los vendedores que no le digan a nadie. Su plan es hacer una rica comida y poner allí el medicamento para que su esposo poco a poco aborrezca la bebida. Así llega la noche y Hamsa pasa por la droguería y allí se entera que Badru compró pastillas, por lo que va a su casa prevenido. Saluda a Badru y le dice que pruebe la comida. Ella se niega, pero Hamsa se pone súper agresivo, por lo que ella le confiesa que sí le puso un medicamento para dejar la bebida, y este indignado la vuelve a golpear. Días después, Badru compra un vestido en línea para estar con su esposo, pues piensa que si tienen un bebé, él cambiará. Se alista en la noche, pero llega un vecino a decirle que vaya a la reunión de la constructora, por lo que ella se cambia rápidamente y va al lugar. Allí, más tarde llega Hamsa a la reunión, ya cuando está acabada, y se molesta de ver ahí a Badru, por lo que se va molesto al apartamento. Luego ve los zapatos compañeros del vestido rojo que ella tenía como sorpresa esa noche y se enoja, por lo que coge el zapato y con el tacón le hiere la mano y le advierte que él es el que hace los negocios y él es quien decide si firma o no el proyecto. Al día siguiente ella le prepara el desayuno a Hamsa y se encierra en el cuarto y el tipo se va muy enojado. Badru se siente muy frustrada, va a la cocina y rompe unos platos. Aquí llega Sulfi, por lo que ella se calma un poco. Luego Badru y su madre van al mercado y la joven le dice que quiere quitarle la vida a todos los hombres. En esto la policía la solicita en la estación. Ellas llegan y no saben de qué tratan, por lo que se asustan. Luego les dicen que un chico llamado Sulfi dijo que Badru era víctima de violencia doméstica, por lo que ellas declaran y confirman todo. También han traído a Hamsa. Le dicen a Badru que por eso le darán 3 años de prisión y ella estará mejor. Pero antes de firmar, Badru dice que irá a despedirse de su esposo y como era de esperarse, este le endulza el oído diciendo que tengan un bebé y ella se anima y anula lo de la declaración. Su madre se decepciona mucho y le cuenta una historia de una selva que se inundó. Allí quedó un alacrán atrapado y le pidió a una rana que lo ayudara a cruzar. Ella le dijo que no porque lo picaría y el alacrán dijo que no, porque los dos morirían. Entonces la rana accedió a ayudarlo, pero a mitad del camino el alacrán la picó y ella le preguntó el por qué, si ahora ambos morirán, y el alacrán le respondió que no lo podía evitar, que esa era su naturaleza. Pero Badru le dice a su madre que esa es la historia de ella, porque el papá la dejó porque no la quería, pero que Hamsa sí la quiere a ella y es diferente.
Luego de regreso a casa, Hamza, muy enojado, golpea en la nariz a la madre de Badru y estas quedan muy conmocionadas, pero Badru se va con su marido y Sham, muy enfadada, le dice que no la vuelva a buscar. En la casa de la madre de Badru, mientras pone agua en su cara, vemos un recorte de periódico donde el padre de Badru aparece como desaparecido. Allí dice que se busca, que un día se fue y nunca más volvió a casa. Para pasar el tiempo y sentirse ocupada, la madre de Badru pone una venta de comida con ayuda de Zulfi, quien es el repartidor y publicista. Pasan algunos días hasta que en el trabajo Hamza tiene un fuerte dolor en el abdomen y en la enfermería le dicen que tiene cirrosis y que si quiere vivir deje de tomar. Esa noche Badru hace una celebración con su marido para decirle que está embarazada y se alegran, y este aprovecha a decirle que por ella y el bebé dejará el alcohol, pero la verdad es por la cirrosis, de lo cual no le comenta nada a Badru. Al día siguiente Badru va y le cuenta a su madre y esta se pone muy feliz, al igual que su amigo Zulfi. Pasan los días y Hamza quiere saber quién puso la denuncia por maltrato doméstico, por lo que va a la estación e insiste hasta que el oficial le señala a Zulfi, quien estaba ahí recogiendo los recipientes de comida de los pedidos de Sham, por lo que este, enfermo de celos, piensa que Zulfi y Badru tienen algún amorío. Así llega a la casa y Badru se oculta, pues Zulfi la llamó para advertirle. Pero Hamza la atrapa y la golpea, la arroja también por las escaleras. La llevan al hospital y allí le informan que perdió al bebé y que era una niña. Ella se siente devastada y quiere arrojarse por la ventana, pero recapacita y le pide a la doctora que le recete medicamentos para poder dormir y ella se los da. Así Badru vuelve muy cambiada a casa. Al día siguiente, Sham está comprando carne a su amigo el carnicero, pero aquí recibe una llamada de su hija y sale corriendo. Llega al apartamento de Badru. Ahí vemos que Hamza está casi inconsciente y amarrado en una silla. En el lugar de trabajo de Hamza, el jefe pregunta por él, pero dicen que no se ha presentado, por lo que intentan comunicarse con él. Sham le dice a Badru que hay que partirlo en pedazos y sacarlo en una maleta y tirarlo lejos, pero ella le dice que no, que ya pensará en qué, que por ahora quiere hacerle sentir lo mismo que ella sintió. Así más tarde, Badru se pone el vestido rojo del día que la lastimó con el tacón y le da los papeles de la constructora para que los firme. Hamza se niega y se pone agresivo. Entonces Badru le toma la mano y le hace lo mismo que él le hizo a ella y le entierra el tacón en un dedo. Así este acepta firmar. También contesta la llamada del jefe de Hamza y le dice que Hamza viajó para su pueblo por la muerte del padre y dejó el celular. El jefe no cree mucho esta razón, por lo que investiga. Hamza se desata y se para tras Badru, pero en esto llega Sham y entre las dos vuelven a someterlo y le inyectan una sustancia que un hombre que trabaja en un manicomio le vendió al amigo carnicero de Sham. En ese momento tocan a la puerta y ven que es el jefe de Hamza. Este entra y las descubre en la mentira y entra al cuarto donde pusieron acostado en la cama a Hamza. Este está muy somnoliento. El jefe piensa que es nuevamente sus problemas de alcoholismo y le pide las llaves del locker. Badru se las da y el señor le dice que no se preocupe, que no lo despedirán, y se marcha. Zulfi sin querer siembra una duda de secuestro en los oficiales y al poco tiempo Sham y su hija llegan a poner una denuncia por desaparición de Hamza, por lo que estos sospechan, así que de inmediato se dirigen al apartamento de Badru, mientras Zulfi está con Hamza y este intenta convencerlo de dejarlo ir. Así le pone una de las inyecciones para doparlo y lo deja ir, diciéndole que nunca vuelva. Los oficiales llegan con Badru y Sham y buscan, pero no encuentran nada. Le pregunta si lo eliminaron para seguir con su amorío, es decir, entre Badru y Zulfi, y ellos lo niegan. Zulfi dice que él no ama a Badru, que tiene sentimientos hacia Sham. Así se besan, y otro oficial llama a decir que han encontrado a Hamza en la calle. Todos van a la estación de policía, allí interrogan a Hamza, pero este está muy dopado y no puede expresarse bien. Luego Badru le dice que está alcoholizado, ya que es adicto, y por eso siempre la golpea, por lo que los dejan ir nuevamente. En la casa intentan eliminar a Hamza, pero Badru se arrepiente y le promete a Hamza que lo dejará ir si lee una declaración frente a la cámara. Este lo hace. Badru graba con el celular de Hamza y sube el video a Facebook a través de la cuenta de Hamza, hablando de que maltrató a Badru, que fue malo con ella y que se arrepiente. Luego lo llevan en el carro del carnicero a las vías del tren y allí lo atan para que muera, pero Badru se vuelve a arrepentir y lo sueltan.
y lo apartan del tren, que ya venía cerca. Así empiezan a alejarse, pero Hamza empieza a gritarle a Badru. Le dice que ella es nada sin él y que le hará la vida imposible si lo deja. Mientras dice eso, no se da cuenta que viene otro tren por ese carril y se lo lleva, quitándole la vida. Todos quedan conmocionados y se van a casa. En el camino, Badru se da cuenta que su madre vivió lo mismo que ella con su padre. Este también la maltrataba y un día ella con unas tijeras lo asesinó. Ella corrió donde su amigo el carnicero y este le ayudó a deshacerse del cuerpo. Badru era una pequeña de menos de un año. Aquí Badru entendió la historia de la rana y cuánta verdad había en esta. Al día siguiente hacen la despedida al fallecido y por el video de Facebook y todo el suceso del tren, cierran el caso como autodespojo de vida. Todos dan las condolencias a la familia y siente que se les ha quitado un peso grande de encima. Badru continúa muy feliz y sola con su vida. Badru termina en el cine viendo la pantalla donde aparece un mensaje en contra de la violencia hacia la mujer. La película es entretenida. El título Darlings se debe a que esta era la manera como Hamza le llamaba de cariño a Badru, que viene siendo como una especie de crítica a la hipocresía. La historia es bastante apegada a la realidad. Esto de la dependencia, ya sea emocional o económica, de algunas mujeres hacia sus parejas violentas, lo cual les impide abrir los ojos, es triste, pero afortunadamente hoy en día en todo lado existen centros de ayudas para la mujer. Es bueno prestar atención a las alertas tempranas de este tipo de personas, sean hombres o mujeres, porque al final tienden a justificar cierto tipo de conductas que no son normales. Generalmente las víctimas y los victimarios vienen de hogares quebrados. Si quieren ver la película, está en Netflix con subtítulos y con doblaje al español. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.